Ok. Matemáticas décimo año, sección 10.1, GTA, esta sería la número 10 del 7 al 20 de septiembre. Bueno, no es del 7 al 20 porque ustedes hace 15 días, el 7 de septiembre no los pude ver. Entonces esta sería más bien para hasta dentro de 15 días que tengan chance de entregarla. Tengo que cambiarle esa fecha. Profesor Juan Vega, fecha de entrega ya no es 20 de septiembre, sino que es de este 20 en 8, el 27 de septiembre, del que la entrega. Es guía de aprendizaje base ahora, ya no lo llamamos GTAs. Vamos a tener nombre del estudiante y la sección 10.1, Centro Educativo Liceo Napoleón Quesada Salazar, educador Juan Rafael Vega Vega, nivel décimo año, asignatura matemática. Los indicadores que vamos a trabajar para esta guía van a ser detallar las características o condiciones que debe tener una relación para considerar la función, expresada en forma tabular, simbólica o gráfica. Se descubren las relaciones de causalidad entre los elementos del dominio y del ámbito de una función al determinar la imagen o la preimagen según los datos que se proporcionen de manera tabular, simbólica o gráfica. Se examinan detalles de las funciones a partir de sus representaciones para describirla en términos de su dominio, imágenes, preimágenes, ámbito, inyectividad, monotonía, ceros, máximos y mínimos. Me preparo para hacer la guía. Pautas que debo de verificar antes de iniciar mi trabajo, materiales o recursos que voy a necesitar. Estimada familia, les sugiero buscar en el hogar cuaderno, calculadora, lápiz, lapicero, computadora, celular inteligente. Condiciones que debe tener el lugar donde voy a trabajar. Usted tiene que seleccionar un lugar donde usted esté cómodo, sin ruido y sin distracciones. Recuerde tomar en cuenta las medidas de higiene debido a la situación de emergencia que vive el país. Tiempo que se espera que usted realice la guía, 30 minutos o el que usted requiera de acuerdo con su situación. Entonces vamos a ver. Voy a recordar lo aprendido en clases. No, aquí vamos a aprender desde cero. Indicaciones. La familia. La siguiente actividad tiene como propósito detallar las características o condiciones que debe tener una relación para considerar la función, expresada en forma tabular, simbólica o gráfica. Se descubre relaciones de causalidad entre los elementos del dominio del ámbito de una función al determinar la imagen o la preimagen según los datos que se proporcionen, de manera tabular, simbólica o gráfica. Entonces aquí viene una propuesta. Se examinan con detalles de las funciones a partir de sus representaciones para describirlas en términos de su dominio. Imágenes, preimágenes, ámbito, inyectividad, monotonía, ceros, máximos y mínimos. Y aquí vienen unos ejemplos que dice: indique cuál o cuáles de las siguientes relaciones que se le presentan corresponden a una función. Esta es la función distancia versus tiempo, a donde tengo el tiempo, que es una variable independiente, que yo no puedo de ninguna manera manipularlo, y tengo la función distancia o la parte de distancia medida en metros. Aquí el tiempo está en segundos. Si ustedes notan, vea que aquí viene una línea que va uniendo estos puntitos, aquí todos bien bonitos, y donde tenemos la característica, por ejemplo, que a 20 segundos le corresponde la medida de 100 metros, 40 segundos le corresponde la medida de 200 metros, a los 60 segundos corresponde la medida de 300 metros, a los 80 segundos corresponde la medida de los 500 metros, y bueno, llega hasta los 80, no, los 80 era esta, más bien, los 80 sube aquí, corresponde la medida de los 600 metros. Entonces a cada uno de los valores de los segundos le va a corresponder un único valor de los metros. Eso es válido. Y vean que no sobra nadie en la variable dominio. Esta parte de acá, o el eje X, lo llamamos dominio, la variable independiente. Como no sobra nadie, entonces yo puedo decir perfectamente que eso es una función. Ahora, vean la segunda propuesta. La segunda propuesta nos dicen que Carolina va para este intervalo de 0,275, 2.44, 52, 11. Carlos va para esta otra medida, 0,414 a 265.97.28. Elena va a tener supuestamente dos medidas, una en 0,414 y otra en la 0,274. Eso no se permite. No se permite que alguien del dominio o el del eje X, que es el conjunto de salida, tenga a varios en el codominio, el conjunto de llegada o el eje Y.
Eso no es permitido. Entonces, esta segunda no es función. Aparte que tampoco es permitido de que alguien en el conjunto del dominio, conjunto de salida, eje X, se quede sin nadie representado en el conjunto de llegada o el eje Y o codominio o ámbito de la función. Entonces, por de esas dos razones, aquí hay alguien que se quedó sin nadie acá y aquí hay alguien que tiene dos de este lado, no es función. Esta está definitivamente descartada como función. La única que sería función es esta primera, en donde está bien definido que el dominio eje X, conjunto de salida, tiene su respectivo valor en el codominio eje Y o conjunto de llegada. ¿Estamos claros? Vean que aquí es muy teórico el asunto. Con esa propuesta de ahí, de la manera gráfica, entonces se viene la parte de poner en práctica lo aprendido en clase. Aquí se va a generar reflexión sobre lo realizado a través de plantear preguntas como ¿qué sabía antes de estos trabajos y qué sé ahora? ¿Qué puedo mejorar de mi trabajo? ¿Y cómo le puedo explicar a otra persona lo que yo aprendí? Con el trabajo... ¿Cómo? No, esto es teórico. Aquí, sí, aquí lo que le estoy explicando es que alguien del eje X, aquí alguien del eje X, que es el conjunto de salida o de la variable independiente, tiene que tener alguien asignado en el eje Y, que es el conjunto de llegada, es el codominio y es el ámbito de la función. No hay que hacer nada. Aquí hay que saber que esta sí es función. Esta bichita sí es función. Ah, bueno, podríamos ponerle aquí. Sí es función para que les quede más claro. Y en esta segunda, por el problema de que tenemos a Jorge sin nadie, Jorge está en el del dominio, en el conjunto de salida, en el del eje X, en la variable independiente, vea que él no tiene flechita asignada para el conjunto de llegada, codominio, el eje Y o la variable dependiente. Como ocurre eso con Jorge, entonces esta no es función. ¿Ok? Para que te quede más claro que sí es función y que no es función. Elena, aquí está de buchona. Elena tiene dos valores asignados en el conjunto de llegada, en el codominio, en el de la variable dependiente, en el del eje Y. Ella pertenece al dominio, al eje X, al de la variable independiente. Ella no puede tener dos valores. Eso termina de remachar la idea de que esta no es una función. ¿Estamos? Ok. Entonces una vez que tenemos ahí esas partes teóricas y que les va a quedar el videito bien bonito ahí para que lo estén repasando, entonces vamos a poner en práctica lo aprendido en clase. Aquí hay que generar reflexión sobre lo realizado a través de preguntas tales como ¿qué sabía antes de estos temas y qué sé ahora? ¿Qué puedo mejorar de mi trabajo y cómo le puedo explicar a otra persona lo que aprendí? Con el trabajo autónomo realizo y reviso. Reviso las acciones realizadas durante la construcción del trabajo. Marco una X encima de cada símbolo al responder las siguientes preguntas. Leí las indicaciones con detenimiento, manita arriba o manita abajo. Vea que esas preguntas de ahí arriba y las de las manitas también es importante que usted las conteste porque forman parte de la guía de aprendizaje base. Subrayé las palabras que no conocía, manita arriba o manita abajo. Busqué en el diccionario, consulté con un familiar el significado de las palabras que no conocía, manita arriba o manita abajo. Me devolví a leerles indicaciones cuando no comprendí qué hacer, manita arriba o manita abajo. Luego viene aquí esta parte, dice, con el trabajo autónomo voy a aprender. Valoro lo realizado al terminar el trabajo, por completo el trabajo, marco una X encima de cada símbolo al responder las siguientes preguntas. Leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado, manita arriba o manita abajo. Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado, manita arriba o manita abajo. Me siento satisfecho con el trabajo que realicé, manita arriba o manita abajo. Explico cuál fue la parte favorita del trabajo y qué puedo mejorar la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo. Aquí pongo en práctica lo aprendido en clase, o sea, en esta.
Vea lo que viene aquí. Dice, indique cuál o cuáles de las relaciones que se le presentan corresponden a funciones. Esta sí es función porque vea qué bonito está esta relación. Los ABC del conjunto de salida de la variable independiente del dominio, el del eje X, tienen asignado un único valor en el de la variable dependiente en el codominio, el conjunto de llegada o el del eje Y. Vea que A está relacionado con 1, B está relacionado con 2 y C está relacionado con 3. ¿Qué no es función? Vean esta de acá. A está relacionado con 1 y 2. Eso no es permitido. Aun cuando B esté relacionado solo con 2 y C esté relacionado solo con 3. Nunca se va a permitir que un elemento del conjunto de salida, el del eje X, de la variable independiente, tenga dos elementos en el conjunto de llegada, o en el de la variable dependiente o en el del eje Y. Eso nunca se va a permitir. Eso por eso de una vez descarta la función. No es función. Vean este otro ejemplo de lo que sí es función. A está relacionado con 1, B está relacionado con 1 y C está relacionado con 2. Eso sí se permite. Sí se permite que dos elementos del conjunto de salida estén relacionados con un único elemento del conjunto de llegada. Eso sí es válido. O que alguien del dominio tenga, o que dos del dominio tengan a un único elemento asignado del codominio. Eso es válido. Que el del eje X haya dos con uno del eje Y es válido. Ya que les estoy hablando de los sinónimos, ¿verdad? Y eso les va a quedar ahí grabado para que recuerden que a este conjunto de salida tiene todos esos sinónimos. Conjunto de salida, el del eje X, de la variable independiente. Este tiene como sinónimos codominio, conjunto de llegada, variable dependiente o también el ámbito. Cuando quedan señalados aquí, por ejemplo, el 1 y el 2, esos se llaman ámbito de la función, porque el número 3 pertenece al codominio, pero no tiene asignado un valor del dominio. Entonces, él queda por fuera del ámbito. Forma parte del codominio, pero no del ámbito. Este otro ejemplo también es función, porque vean que A está relacionado con 1, B está relacionado con 2, C está relacionado con 2 también, no hay ningún problema. Y el número 3, aun cuando él quede solito acá, no hay ningún problema, porque el dominio tiene asignado su respectivo valor en el codominio. Y en el codominio, los que tienen asignado a alguien del dominio van a formar lo que llamamos ámbito de la función, y lo que está por fuera forma parte del codominio, no del ámbito, pero puede estar ahí presente. ¿Estamos claros? Vea que les estoy hablando de mucha teoría. Entonces vean que ese ejercicio A les queda ahí bien ejemplificadito para ver quién es función y quién no es función. En el ejercicio B ya yo les estoy proponiendo aquí, en esta primera relación, si me digan ustedes si es o no es función. En esta también ustedes me dicen si es o no es función. Y en esta tercera también decirme si es o no es función. Así como está, ¿qué dirían ustedes? ¿Quién es función y quién no? Al revés, la primera no, porque es el número 3 el que no tiene asignado a nadie en el B. 3 de la no tiene a nadie en el B, entonces R1 no es función. Y él muere como función. La R2 sí es función. También, exactamente. Y la R3 también es función. Pero el 13, vean, sí, pero vea dónde está el 13. El 13 está en la parte del codominio, está en el lado derecho, está en el conjunto de llegada. Él puede quedar sin nadie. Él perfectamente puede quedar, alguien de aquí de este conjunto puede quedar sin alguien del primer conjunto. Pero del primer conjunto nunca, por ningún motivo, puede quedar sin nadie del segundo conjunto. Siempre tienen que tener a alguien asignado, ¿ok? Entonces por eso R1 no es función porque aquí este quedó suelto. En R2 sí se permite porque el 3 que está suelto está en el conjunto de llegada.
o en la parte del dominio, él sí puede quedar suelto. Pero donde no quedaron sueltos fue en el conjunto de salida o en el parte del dominio. Y el R3 también es función porque todos del dominio están asignados con alguien del codominio. Que tenga uno del codominio, dos del dominio, no importa. Lo que no se permite es que alguien del dominio tenga dos del codominio. Y eso es lo que no se permite. ¿Estamos claros? Ajá, ajá, del grupo B. Así funciona. Ah, bueno, sí lo entendió. De por sí ahí les va a quedar el videito para que lo estén repasando el concepto. Y ahora sí, autoevalúo mi nivel de desempeño. Vea que son tres indicadores. Detallar las características o condiciones que debe tener una relación para considerar la función, expresado en forma tabular, simbólica o gráfica. El inicial es nada más mencionar aspectos generales que debe tener una relación para hacer función en cualquiera de sus representaciones. El intermedio resaltar aspectos específicos de las relaciones de las que hacen las funciones en cualquiera de sus representaciones. Y el avanzado sería puntualizar aspectos significativos que hacen que una relación sea función. 2. Descubre relaciones de causalidad entre los elementos del dominio y el ámbito de una función al determinar la imagen o la preimagen según los datos que se proporcionen de manera tabular, simbólica o gráfica. Vea que aquí trabajamos la simbólica o la gráfica. La tabular no la he trabajado todavía, ¿verdad? La tabular la trabajo en la segunda guía de hoy en 8. Aquí se indican las imágenes y las preimágenes en una función dada en forma tabular, simbólica o gráfica. Se destacan aspectos importantes en relación de causalidad entre la imagen y la preimagen de una función. Se indican nuevas imágenes y preimágenes de una función determinada dada una forma tabular, simbólica o gráfica al establecer nuevas relaciones de causas y efectos entre ellas. El tercer indicador sería examina detalles de las funciones a partir de sus representaciones para describirla en términos de su dominio, imágenes, preimágenes, ámbito, inyectividad, monotonía, ceros, máximos y mínimos. Relata generalidades de una función, como es lo que se entiende por dominio, las imágenes, las preimágenes, el ámbito, la inyectividad, la monotonía, los ceros, el máximo y el mínimo a partir de cualquiera de sus representaciones. Podemos hablar de emitir criterios específicos de una función, como indicar cuál es el dominio, las imágenes, las preimágenes, el ámbito, la inyectividad, la monotonía de los ceros, máximos y mínimos a partir de cualquiera de sus representaciones. Y se detallan aspectos relevantes de una función, como es justificar el dominio, las imágenes, las preimágenes, el ámbito, la inyectividad, la monotonía, los ceros, máximos y mínimos a partir de cualquiera de sus representaciones de un contexto determinado. Apenas estamos iniciando esta parte de funciones, entonces no se me asusten mucho. Sigan repasándome este video porque hoy analizamos mucha relación teórica. Y de hoy en 8 entonces empezamos ya con la parte más práctica de estas aplicaciones. Y cuando ya suban la tarea resuelta, bueno, ya está resuelta, yo se las voy a subir así para que ustedes se guíen. Ustedes me la van a marcar aquí el cuadrito, ¿verdad? Tienen que marcar todo el cuadro. No hay por los problemas si marcan todo el cuadro, tienen que marcarlo. Y la idea es que ustedes queden claros con esto de qué es una función. ¿Estamos? Ok. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para parar la grabación.